Ya de hecho estoy grabando. Y entonces el tema es imagen digital, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de esta materia tenemos muchos recursos multimedia, ¿no? De hecho, la materia se llama información en la web y presentaciones multimedia. Entonces, más allá de conocer todo el entorno de Internet y de conocer, pues ya vimos lo de las categorías, ya vimos un poquito de la sociedad de información y todos estos elementos teóricos que se revisan en esta asignatura, también tenemos que ver de manera muy general, introductoria, todos los elementos que conforman los recursos multimedia, las producciones multimedia. Cuando hablamos de multimedia, pues bueno, desde la palabra entendemos que hay muchos medios, ¿no? Que conforman distintos recursos comunicativos. El video, el audio, el texto, también es un recurso multimedia que hay que también conocer y dominar. La interactividad se considera un recurso multimedia y, por supuesto, la imagen por sí sola es un recurso multimedia, ¿no? Entonces, podemos generar recursos multimedia integrando todos estos elementos, podemos generar recursos multimedia quedándonos con uno de ellos, pero implementándolo con texto, con interactividad, con audio. Algunos elementos no tienen que estar siempre juntos, pero pueden mezclarse entre ellos y de alguna manera poder generar estos productos comunicativos. Entonces hoy vamos a ver que es quizá el más básico, no es por eso el menos importante o el menos utilizado, porque la imagen fija, pues es básicamente, al ser lo más sencillo, es de lo que más se publica, de lo que más está al alcance, lo que más rápido entra a nuestra mente, por nuestros ojos y el cerebro empieza a procesarlo de manera muy directa, que es la imagen, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero preguntar, ¿qué conocen de los formatos de imagen? ¿Qué conocen respecto a los programas profesionales para editar imagen o las aplicaciones que también existen para trabajar con imagen fija? ¿Quién se anima a darme alguna noción de esto? ¿Qué formatos hay, por ejemplo, de la imagen? ¿Qué formatos conocen de la imagen digital? Yo en prepa llevé dos programas que fue Photoshop y CorelDRAW Ok, y no me acuerdo específicamente cuál era de cuál, pero uno trabajaba con vectores y otro con píxeles, si no me equivoco. muy bien, Orlando. Eso es ya una cuestión que también vamos a revisar. CorelDRAW y Photoshop. En este caso, Photoshop es el que trabaja con píxeles y CorelDRAW es el que trabaja con vectores. Ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia entre un vector y un píxel, ¿no? Que es también importante que lo conozcan. Formatos específicos de la imagen, ¿no? Los clásicos JPG, PNG. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Diferencia la calidad de los píxeles, ¿no? Ok, hay una diferenciación en la calidad de los píxeles, sí, también. PNG tiene una mejor resolución, pero también, además de eso, tiene una característica muy particular el formato PNG. ¿Alguien me lo puede comentar? O sea, Eh, Creo, no sé, no estoy muy seguro, pero no es que te permite que no tenga fondo, por así decirlo, o digamos, o sea, ponerlo encima de otra imagen y que no se vea el cuadro blanco o algo así, no sé. es Es bien. correcto. Sí, 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 muy bien. De hecho, es justamente eso. Digo, de los elementos más, aquí está la imagen, de los elementos más notorios dentro del formato JPG y del PNG. Más allá de que sí existe una calidad, una variación de calidad mejor en PNG, JPG es un formato que está estandarizado, es un formato muy universal, que de alguna forma prácticamente cualquier cámara o celular o que tengamos que, digamos, sincronicemos con nuestra computadora o bajemos directamente una USB o algún pendrive, lo que sea, es un formato de mucha compresión y que no soporta el canal alfa, ¿no? Que es el canal de la transparencia. Entonces, las imágenes que tengan ese famoso canal alfa o canal transparente, que no tiene ni color ni tiene información aparente en ese rango, el JPG lo convierte en blanco, ¿sí? Entonces, cuando metemos un JPG y queremos situarnos con un objeto específico, con la forma del objeto específico, el formato blanco muchas veces
afea nuestro diseño. Porque no necesariamente el diseño requiere un fondo blanco. Ustedes quieren poner un fondo oscuro o un fondo tal vez azul o un amarillo, o como este ejemplo que es un fondo gris. Y al querer montar una imagen en JPG, el fondo blanco rompe un poco con el diseño o rompe un poco con esta idea de integración con la imagen, ¿no? Entonces es importante recurrir muchas veces al formato de PNG, que es este formato que de alguna forma sí tiene este canal alfa habilitado, digamos, sí tiene esa transparencia y que donde movamos este objeto va a reconocer el fondo como parte de ese canal alfa y se va a integrar. Algo así como un croma, ¿no? Que tiene, ya después verán en tele y en video el croma aquí, ¿no? Todo el fondo verde y todo esto. Es más o menos algo así, donde se puede este canal alfa adaptar al fondo que tiene la imagen, ¿no? Entonces, es importante identificarlos porque sí es un elemento que se utilizará mucho. Formatos JPG y formatos PNG. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando navegamos en Internet, déjenme compartir nuevamente la pantalla, hay muchos PNGs falsos o muchos aparentemente imágenes que tienen transparencia y no la tienen. No sé por qué, realmente no sé por qué han surgido tanto PNG falso, no sé si por trolear o por cualquier cosa, pero ustedes ponen, por ejemplo, perro, ¿no? Que siempre busco perro. Entonces buscan un perro y ustedes ponen en imágenes, bueno, aquí están estas imágenes y si ustedes le dan clic y ven dirección de la imagen o copiar, guardar imagen como, vamos a guardarlo así, clic derecho, guardar imagen como, y se descarga, vamos a darnos cuenta que la imagen viene en un formato JPG o JPG, ¿no? Y esto porque no tiene ningún tipo de transparencia. Por acá, vamos a ver esta por acá, de este perro, que es un fondo blanco. Yo le doy clic, guardar imagen como, también me va a aparecer en un formato PNG, ¿ok? Ahora, PNG no quiere decir necesariamente que esta imagen tenga transparencia, porque posiblemente, aunque es PNG, la imagen sí tiene fondo y ese fondo blanco es parte de la información que se presenta. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Otro es que ustedes pueden poner perro y ser muy específicos con poner PNG y les van a aparecer este tipo de imágenes con estos fondos cuadriculados que simbolizan el canal alfa. Estos fondos cuadriculados de cuadros grises con blancos existen para poder identificar que eso es transparente. Ajá. Pero ahí está luego el error. En este caso, por ejemplo, tenemos esta imagen. Yo la puedo ver así. Aquí parece que sí ya vienen en PNG. Pero si ustedes la descargan de acá directo, guardar imagen como, vean cómo dice JPG. Aparentemente ni siquiera es un PNG, es un fondo blanco y si ustedes descargan esa imagen, va a aparecer con este fondo horrible, ¿no? Que supuestamente es transparencia. ¿Cuándo lo podemos ver que si es, por ejemplo, esta imagen del perrito, sí es un PNG con fondo, con canal alfa? Se dieron cuenta que aquí en la vista previa aparece un fondo blanco. En cuanto yo le di clic, el fondo blanco ya no está. Entonces yo doy clic derecho, guardar imagen como, PNG, lo voy a guardar en mi escritorio. Y si ustedes ven mi escritorio, van a darse cuenta que además del gran desmadre que tengo en mi escritorio, tengo una imagen que tiene un perrito. Y este perrito sí tiene esta transparencia, ¿sí? Es un fondo que tiene, vean, bueno, este grisáceo es parte de la vista previa que tiene mi computadora, pero si yo integro esta imagen a un proyecto va a respetar el fondo, ¿no? No en el caso de las imágenes que tengan JPG o, como les digo, esos falsos PNGs que no sé si este es el caso, voy a tratar de guardar imagen como, me dice que es PNG, lo guardo en el escritorio, déjenme ver si este también es un PNG. No, vean este, ¿no? Por ejemplo, lo descargué y esta imagen incluye estos cuadros horribles, lo cual, cuando yo lo quiero integrar a una imagen de fondo, pues estos cuadros van a estar ahí y no, pues no va a ser fácil integrarlo porque ahora tengo que hacer un recortado
como tiene ciertos pelajes, pues puede resultar un poco complicado, que haya herramientas para hacerlo más fácil, pero bueno, el chiste no es trabajar de más. Entonces es importante identificar estos elementos al momento de utilizar stock, que son los stocks que van a utilizar en bancos de imágenes o en el mismo Google, como lo hice ahorita, ¿no? Entonces, algo importante de atender de primera entrada es los formatos básicos JPG y PNG, ¿no? Ahora, no son los únicos, ¿no? Evidentemente hay muchos otros formatos de imagen. Casi todos tienen que ver con qué tanto tienen compresión estos elementos, ¿no? ¿Qué tan comprimidos o acotados a un peso específico están esas imágenes? Y aquí tengo algunos de los formatos más comunes de la imagen, ¿no? El JPG, que es el formato más universal, pero también de alguna forma con una pequeña pérdida en la calidad. Al estar compreso, pues bueno, tiene esta pérdida de calidad, pero obviamente es un archivo muy ligero, no tiene un peso muy grande, ¿no? A ver, permítame tantito, por favor. Perdón. Entonces tenemos el TIFF, que sí es un formato con mucha mayor calidad y con información más completa. Es un formato más pesado y que, bueno, requiere a veces un visor o un vista previa, ¿no? Que lea TIFF, porque no todos leen TIFF. Un formato especial, pero que sí tiene una resolución muy buena, ¿no? Tenemos los GIF, que estos ya los conocen porque, bueno, son también muy comunes para las redes sociales, para animar y para crear contenidos interactivos, pero no se confundan, un GIF es una imagen, ¿ok? No es un video. El formato GIF está considerado como un formato de imagen que tiene la característica de que, bueno, puede cambiar, puede variar esa imagen, ¿no? Y nos genera, al variar la imagen, pues de esta percepción de movimiento o que se genera un video. No es específicamente un video, no es un formato de video, entonces el GIF es un formato de baja calidad porque se tiene que bajar mucho el peso de la imagen para que tenga esta interactividad, y también se pueden trabajar GIFs desde programas como Photoshop y demás, ¿no? O sea, incluso si quieren, pues, en Photoshop está padre hacerlos para que aprendan a hacer GIF desde Photoshop, ¿no? Hay muchos programas para hacer GIF desde YouTube, selecciona un fragmento y ya se genera el GIF, pero bueno, para que lo aprendan a hacer manualmente en Photoshop, podríamos tener quizá esa práctica. El formato PNG, como ya lo dijimos, es un formato de compresión, al igual que el JPG, tiene una pequeña variación de mayor calidad y soporta canal alfa. Y tenemos el EPS, que este no es un formato de imagen rasterizada, es un formato de vectores, como bien nos comentó Orlando, ¿ok? Y ahorita viene, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es un vector y qué es una imagen rasterizada? ¿Qué es un mapa de bits? Que es otro término que se le da a estas imágenes que nosotros trabajamos muy a menudo en la web o en internet, ¿no? Las imágenes rasterizadas van a ser todas esas imágenes que de alguna forma, vamos a poner aquí esta imagen, esta pequeña tablita para que le dé cuenta. Esta es la diferencia, digamos, más directa de lo que es un vector y un mapa de bits, ¿sí? Un mapa de bit va a ser una imagen la cual está constituida por píxeles, ¿no? Creo que el término píxel al menos lo entendemos así a grandes rasgos porque desde los videojuegos antiguos, ¿no? Del Space Invaders, desde esta onda medio retro que existió de generar moda pixel y todo esto, entendemos Pac-Man, entendemos más o menos a qué se refiere con la conformación de varios cuadritos
e integrar una imagen, un objeto. Bueno, las imágenes que ustedes trabajan regularmente con su celular, con sus cámaras reflex, con cualquier tipo de documento de fotografía digital, está traducida o está representada a través de píxeles, ¿no? Lo que pasa es que hay tantos píxeles, en tantas cantidades tan mayúsculas, que al tener tanta integración y al verlos desde una perspectiva muy lejana, no se nota, ¿no? Y se ve una imagen conformada por estos cuadros. Pero todas las imágenes están constituidas por estos cuadros de colores y son imágenes que se conocen como rasterizadas o conformadas como mapas de bits, ¿ok? Cuando hacemos alusión al mapa de bits, estamos aluciendo que es una imagen construida por píxeles, ¿sí? Ahora tenemos lo opuesto. Un vector es también una imagen y que se puede ver de manera digital. También la podemos ver en computadora, la podemos trabajar en distintos lados, pero un vector tiene la característica de no estar constituido por píxeles, sino que está constituido por pues, formas, objetos o curvas, como le llaman muchos los diseñadores, que tienen un cálculo matemático dentro de su estructura. Y la ventaja de esto es que este cálculo se puede escalar y al mismo tiempo que le escalamos se recalcula el tamaño, las dimensiones, las proporciones, y esto no se va a tender a perder calidad, como si pasa con el píxel. ¿Qué pasa cuando agarramos una imagen pixeleada? Pues bueno, le estiramos y de repente ya estamos viendo ahí latentes los píxeles y los cuadros muy feos, ¿no? Esto evidentemente no se debe de hacer porque una imagen rasterizada es una imagen que ya está como, no quiero decir impresa, pero que sí es una imagen que ya está definida a un tamaño y una proporción establecida. En un vector no, en un vector tenemos la posibilidad de extenderlo, de ampliarlo y de trabajarlo a escalas mayores sin que se pierda la calidad. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué se usa uno y para qué se usa el otro? El vector se utiliza con los programas para ilustración, como lo es el Corel Draw, como mencionó Orlando, como es el Adobe Illustrator, que es el mismo programa de la marca de Adobe para generar vectores, y se genera para la ilustración, para diseñar logotipos, para crear a lo mejor algún tipo de dibujo de forma profesional. Y este tipo de recurso se amplía dentro del espacio de trabajo y se exporta, ya sea como un proyecto de Illustrator o de CorelDRAW, o ya se exporta como una imagen rasterizada para poderla difundir a través de Internet o difundirla en distintos medios, ¿no? O sea, finalmente, aunque se utilice dentro de un programa como Photoshop, como Illustrator, el producto muchas veces se tendrá que exportar como un mapa de bits, porque el mapa de bits es un modelo pues más establecido de manera común en Internet, en los celulares, en los dispositivos y demás, y por eso es que de ahí ya se adapta o se mantiene en un formato de píxel. Una vez que se pixelea, ya no se va a poder pasar a vector para que otra vez lo podamos extender. Hay un proceso para poder recalcular las curvas y tratar de hacer lo mismo, pero no se puede de un momento a otro así tan sencillo, ¿no? Entonces es importante que entiendan esta diferenciación de tipos de imágenes digitales, porque, pues bueno, será común que lo utilicen, ¿no? Entonces, aquí un poquito más de ejemplificación de lo mismo, ¿no? Tenemos estas imágenes por acá, y así es más o menos lo que vemos, ¿no? Con un vector vemos la forma pura curva, ¿no? Y si le extendemos nunca va a perder esa forma, ¿sí? Y en una imagen rasterizada, pues llegamos a ver estos pequeños piquitos, ¿no? Curvitas. Ya si lo extendemos demasiado, pues bueno, se alcanza a notar muchísimo el pixel. Vean aquí cómo se llegan a fundir incluso los colores. Y bueno, ¿de qué depende tener una buena calidad de esto? Nosotros vamos a estar utilizando muchísimos programas para editar foto, para editar video. Y casi todos estos programas utilizan mapas de bits, o sea, utilizamos vectores. Nos vamos a utilizar píxeles nosotros. Los vectores, yo no conozco mucho de ese tema, porque sí hay que también tener un poquito de conocimiento de la ilustración, técnicas de dibujo y demás, de logotipos. Y además, sí está enfocado mucho más a la parte de diseño gráfico, ¿no? Porque ellos crean ese tipo de elementos. Nosotros en el mapa de bits lo que hacemos es editar
y crear a través de imágenes y videos, ¿no? Entonces, vamos a estar utilizando el programa de mapa de bits por excelencia de Adobe, que es Photoshop, ¿ok? Tenemos de Adobe estos tres programas que sirven justamente para la edición de la imagen digital. O sea, Adobe tiene tres programas especializados en imagen digital: Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe Lightroom, ¿no? Ya dijimos más o menos la diferencia entre Photoshop e Illustrator. Alguien que me diga algo de Lightroom o alguien que me quiera complementar algo de Illustrator y de Photoshop para que sepan la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Para qué sirve tal por cual? Lightroom es como la aplicación básica de Photoshop porque solamente funciona como para correcciones de color, como retoques básicos. Y Photoshop ya puedes hacer como que movimientos más grandes, Ok. ¿no? Bueno, más o menos, sí, sí tiene una noción. No sería como la definición, yo creo que los de Adobe darían, porque tienen como que otra línea, pero más o menos. O sea, en términos generales y coloquiales, podríamos entenderlo así. ¿Quién más da otro comentario? Pues Lightroom, como dijo Brandon, está enfocado más en la edición fotográfica de retoque, y Photoshop ya hablamos de manipulación, de intervenir más en las imágenes a un nivel profundo. Exactamente. Ujú. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Utilicé la palabra que, pues bueno, encaja perfectamente en Photoshop, que es manipular, ¿no? Photoshop es una herramienta para manipular la imagen. Adobe Illustrator es un programa para crear ilustraciones. O sea, vean la diferencia entre manipular imagen, crear ilustraciones, y Lightroom es un programa para retocar imágenes. ¿Ok? Em, Podemos tener como duda entre manipular y retocar, ¿no? Un retoque es algo que, bueno, además de que nos permite organizar muy bien por carpetas y categorizar las fotografías, Lightroom tiene una sección pues de categorías y de organización como tipo biblioteca de imágenes muy buena, mucho mejor que lo que puede hacerse en Photoshop. Lightroom trabaja muy bien con lo que es formato RAW, formatos especializados en fotografía de captura y retoque nada más de brillo, contraste, curvas, elementos más básicos aparentemente de la fotografía, pero que nos permite darle salida. Es como un revelado, ¿no? Profesional de la fotografía, ¿no? De hecho, el nombre Lightroom se refiere a cuarto de luz, aquí en México tenemos el cuarto oscuro, ¿no? Un cuarto rojo de revelado, donde se hacía la revelación analógica, y es donde a través de los químicos, a través de las técnicas de secado y demás que se utilizaban, se le daba esta coloración o este tipo de representación de la imagen, y variaba muchísimo de qué tantos químicos se utilizaban o de qué tipo de elementos se aplicaban para que el revelado tuviera una visión, una perspectiva distinta, ¿no? Entonces se convierte como en un cuarto de revelado Lightroom. Photoshop no, Photoshop es, tú ya me muestras una imagen revelada y aquí la vamos a manipular, a reconstruir, a transformar en otra cosa, ¿no? Para que más o menos tengan esta claridad con estos programas, porque son de la misma compañía, ¿no? Y a veces nos puede parecer ilógico que Adobe tenga tres programas diferentes para un mismo medio, que sería la imagen digital, ¿no? Sin embargo, lo mismo pasa con Premiere y con After Effects. Tienen un programa para editar video y otro para trabajar composición de video, que son cosas diferentes y que después a lo mejor tocaremos, ¿no? Pero es importante entender estas diferencias y que no vean, es lo mismo Lightroom y Photoshop o es lo mismo Illustrator y Photoshop. No, cada uno tiene su funcionalidad. ¿Cuál es mejor que otro? Ninguno es mejor que otro, ni ninguno es peor que otro. Es cuál vas a ocupar o cuál se requiere de acuerdo a las necesidades que tengas, ¿no? Si quieres transformar una imagen, convertirla en algo completamente distinto, utiliza Photoshop, ¿no? También se le pueden hacer ajustes básicos, evidentemente, a Photoshop, ¿no? Sí tiene herramientas, pero bueno, si tú vas a poner el brillo y contraste en Photoshop, pues mejor lo haces desde tu celular, que tiene
herramientas de este tipo, ¿no? Illustrator para crear vectores, para crear ilustraciones, y Lightroom para dar retoque, pero ya de forma mucho más profesional y organizada. También se pueden hacer retoques como en Photoshop, algunos, pero la interfaz y el funcionamiento no está pensado para ese tipo de movimientos y de manipulación tan extrema, ¿no? Bien, sobre la manipulación de la imagen. Voy a ponerles rápido una presentación también de lo que es esta práctica, porque pues yo creo que ustedes han escuchado mucho, déjenme lo busco, de photoshopear, ¿no? Y de hacer esta práctica de Photoshop cuando está, aquí está. Espérenme, porque tengo muchas imágenes aquí que abrí. Ahí voy, ¿eh? Bien. Ahí está. Entonces, hablamos de manipular imagen digital y a veces se ha desvirtuado mucho esta práctica porque cuando vivimos en un mundo de aplicaciones inmediatas, de retoques a un solo clic o a un solo touch, ¿no? Un solo tocarlo, pues prácticamente se convirtió esto en un mar de aplicaciones que permiten transformar la imagen, ¿no? Y pues ya todo el mundo pues hace uso de esas aplicaciones y de estos recursos y fácilmente puede transformar imágenes aparentemente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que requiere una práctica profesional del retoque fotográfico, qué es lo que requiere una manipulación general de la práctica profesional de lo que es manipulación de la imagen fotográfica. Y vamos a ver ejemplos del buen y el mal uso de esta práctica para que tengan un poquito claro qué es lo que hace un profesional del retoque fotográfico, ¿no? Lo primero que debemos hacer y dejar claro es la diferencia que hay entre lo profesional y lo amateur, ¿no? De nuevo y nos vamos para acá. Bien, tenemos muchos programas, como les digo, aquí está Instagram con su logo antiguo, pero bueno, han surgido muchísimos programas, Pixelmatic, bueno, el mismo Snapchat o las aplicaciones que van ustedes colocando filtros de manera súper rápida y generan una perspectiva de las imágenes, ¿no? Filtros para embellecerse, filtros para ponerse cara de perrito, filtros para lo que quieran, ¿no? O filtros para dar una perspectiva vintage, filtros para poner viñetas, filtros para poner marquitos, filtros para lo que sea. Y estos filtros, ustedes saben que, bueno, están hechos por profesionales del diseño, que trabajan y que de alguna forma elaboran estos filtros de manera manual, de manera profesional, y que estas compañías lo que hacen es ponerlos a manera de templates, y pues que simplemente están para que nosotros los utilicemos de manera pues rápida, lúdica y sin ningún tipo de conocimiento profesional de lo que es el retoque. O sea, simplemente nos han facilitado la existencia para trabajarlo con redes sociales, ¿no? Esto es lo que hacen los filtros, nos cambian una misma imagen de perspectivas. Es bonito, o sea, no quiero decir que no. O sea, tampoco me malinterpreten, yo tengo mi Instagram y pongo filtros de lo que sea. A lo que voy es que debemos de entender que esto evidentemente requiere, no es un conocimiento ni técnico, ni práctico, ni profesional de lo que es la imagen. Si alguno de ustedes en algún momento se hace fotógrafo y empieza a utilizar
sus fotografías con ese tipo de filtros, pues bueno, lo que está evidenciando es que su trabajo está hecho por alguien más, ¿no? Porque no está utilizando ni sus propios filtros, ni su propio retoque, ni nada, ¿no? Entonces, los filtros son para dar perspectivas, para hacer bonitos, para verlos a lo mejor más dramáticos, para hacerlos ver más claros, más vieja escuela, lo que quieran, más cálidos, más fríos, pero son preestablecidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar los programas profesionales de retoque y de manipulación. Los más conocidos son Photoshop. Hay uno que se llama GIMP, que es de software libre, también bastante bueno porque es justamente gratuito y permite herramientas muy, muy, muy potentes también de retoque fotográfico. Y Apple tenía el Aperture, que creo que ya no lo usan porque Photoshop se ha comido prácticamente el mercado. Entonces, bueno, básicamente esto se resume en Photoshop y GIMP como alternativa gratuita, ¿no? Que va a estar ahí latente por si no tenemos la posibilidad de comprar Photoshop o de tener una licencia, pues bueno, tenemos esa opción de GIMP. O yo añadiría el Pixlr, que es el Pixlr Professional, que la ventaja de ese, se los escribo en el chat, Pixlr, así se llama. La ventaja de ese es que es como un Photoshop que no requiere instalación, que ya está, digamos, Pixlr, ¿no? De hecho, la página creo que se los puse en la misma plataforma. Y no requiere instalación y pueden trabajar con una interfaz muy parecida a lo que es Photoshop, no tan potente ni con las mismas herramientas porque sí tiene algunas desventajas al estar en nube, pero sí resulta muy buena y te saca de emergencias cuando no tienes el Photoshop a la mano, ¿no? Además de que, bueno, está hecha por Autodesk, que es una compañía pues, muy seria de producción también. Entonces no está hecha por improvisados, es una herramienta alterna muy buena, ¿no? Pero nos vamos a quedar con Photoshop porque, bueno, es la herramienta que está muy estandarizada en el mercado profesional, en el mercado académico, entonces es importante que la conozcamos a detalle porque es muy posible que es la que trabajemos en nuestra vida cotidiana o laboral, ¿no? Entonces, Photoshop, pues bueno, ¿dónde se utilizan estas prácticas regularmente profesionales, ¿no? Para la publicidad, por ejemplo, ¿no? En la publicidad ustedes saben que está lleno de Photoshop o de Make-up al 1000%, ¿no? No es por otra cosa más que para dar una perspectiva específica del contenido que queremos darle, ¿no? Es esta transformación un poquito del mensaje, de dar la perspectiva que queremos al consumidor, al cliente. Cuando hablamos de publicidad, vemos a un cliente y pues lo que hacemos básicamente es enchular las cosas, ¿no? Así como pimp my food, ¿no? Enchúlame la comida, enchúlame la ropa, enchúlame la casa, todo esto lo hacemos y lo vemos en la publicidad. Y gran parte de este enchulamiento o de este retoque pues se hace a través de recursos digitales. Y pues bueno, es importante que ustedes también sepan darse cuenta cuando algo está completamente retocado, porque también eso es importante, que no lo vean, ustedes como comunicadores no lo vean, ay, qué rica hamburguesa, ¿no? O sea, también ver qué es lo que está retocado o qué es lo que no, y también saber cómo hacerlo, porque también van a tener la necesidad de atender ese tipo de procesos, ¿no? También se puede ver, bueno, son más ejemplos de la publicidad, desde elementos básicos de utilizar formas, ¿no? Por ejemplo, aquí con este de Square o de 7up, no recuerdo, o de Sprite, no me acuerdo, que es como una silueta, cómo construyen formas a través de la imagen, que también es un proceso complejo, pero muy, muy bueno, hasta poner elementos muy sencillos como un pequeño humo que sale del café, el cabello, el brillo, la luz, todo este tipo de retoques muy particulares hacen que la fotografía adquiera otro sentido y se vea más atractiva para un cliente, ¿no? O un posible consumidor. Entonces es muy común esta práctica de retoque fotográfico en la publicidad, ¿sí? Se utiliza mucho para cuestiones estéticas. Pongo la palabra estética entre comillas porque, bueno, esto es un poquito complejo dado las condiciones de entender cuál es el estereotipo de belleza, ¿no? Sin embargo, es muy común, muy, muy común encontrar en revistas, en redes sociales, en publicidad, pues el retoque incluso abusivo o excesivo de la belleza, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, porque sí resulta ser muy, muy común
este tipo de retoque o de maquillaje digital, ¿no? ¿Cuándo lo podemos utilizar o cuándo lo podemos percibir como algo que puede estar dentro de lo correcto? Cuando sirve, por ejemplo, aquí, en el caso de la señora que está aquí arriba, tiene un traje de baño que se pierde mucho con su piel, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es cambiar el tono del traje de baño, dar un contraste, y sí se nota un evidente retoque en su abdomen, ¿no? Como que se hizo ver mucho más estético, mucho más liso, porque bueno, quizá sí sea más estético, más atractivo, o tenga mayor influencia de publicidad o de consumidores o de seguidores ver un abdomen de este tipo, ¿no? Pero se utiliza sobre todo aquí. O para quitar imperfecciones de la piel, ¿no? Desde barritos, acné, aquí ponen quitan pecas, las pecas yo no considero que sean un error, ¿no? Es algo pues, característico y a veces hasta se ve bien, pero bueno, sirve muchas veces para esas cosas, manchitas, retoques muy, muy, muy puntuales, maquillaje también se da dentro de Photoshop, ¿no? Desde poder limpiar pintar los labios, ponerle sombras a los ojos, ponerles el polvo ¿no? Que se pone muchas de las chicas, todo eso se puede hacer en Photoshop, ¿no? Entonces sí es una herramienta que permite mucho esta cuestión estética, ¿no? De transformar y de maquillar digitalmente la fotografía, ¿no? El uso que a mí me gusta mucho, el cual les recomiendo mucho porque, bueno, es una práctica quizá menos vinculada a lo económico, porque, pues bueno, es un poquito más la parte del arte, del diseño, pues es justamente esta de cómo se utiliza para crear entornos, ¿no? Hay una página de Instagram que les recomiendo mucho. Déjenme la busco, a ver si la... Déjenme buscar rápido. Instagram. Porque justamente se han enfocado mucho en esta tipo de práctica de retoque. A ver, ¿dónde está? Es Mote. Es un changuito. A ver, no están viendo mi pantalla. Déjenme le comparto. Es este es un pequeño, no comercial porque no gano yo nada con él. Pero bueno, es un ejemplo de cómo se utiliza el retoque fotográfico de manera más artística, ¿no? Que quizá pues, pueda ser no tanto para la publicidad, sino para generar desde perspectivas bonitas, perspectivas llamativas, ¿no? Lo que es la fotografía, desde cuestiones así medio bizarras como esta foto, así, el fondo medio ahí alterno. Pues es muy padre y se ve muy bien, es un buen trabajo. Hasta cuestiones a lo mejor, esto pues evidentemente pues, es Photoshop, ¿no? Aunque no pareciera a veces que es retoque, también es un retoque muy padre, ¿no? Aquí se ve una persona, como si fuera un monumento enorme. Y bueno, es una visión de cómo se utiliza el retoque, la manipulación digital de la imagen de manera profesional y que de alguna forma tiene un enfoque artístico, ¿no? No publicitario, no meramente estético. Pues, no sé, yo creo que es una alternativa muy buena para empezar a trabajar fotografía profesional de manera independiente, porque uno empieza a trabajar su propia visión de la imagen, su propia visión de las cosas, pueden empezar a trabajar eso, abran su Instagram, pueden hacerlo así, está bien padre, ¿no? Por ejemplo, estas perspectivas así medio raras, pues se generan a través de Photoshop, y aunque son falsas, aquí abiertamente ellos, pues bueno, no dicen que sean fotografías tomadas así por la cámara, sino que es un retoque, pero es una especie de visión artística, ¿no? También de la práctica fotográfica y de la práctica del retoque fotográfico, que a mí particularmente me resulta muy atractivo y que pues creo que es adecuado empezar a llevarlos también a esa parte, ¿no? De no ver a Photoshop solamente como publicidad o como maquillaje digital, sino pues también una forma de expresión artística, ¿no? Entonces tenemos que se utiliza para el diseño y el arte, publicidad, estética, y bueno, elementos que debemos de tener presentes cuando retocamos la imagen, pues es, bueno, esto de la creatividad. A ver, chicos, la creatividad. Cuando ustedes a alguien les dice qué es la creatividad y qué es ser creativo, y ustedes les dicen que, bueno, no soy creativo, o los de diseño gráfico deben ser muy creativos,
o los que hacen videojuegos deben ser muy creativos, o los escritores deben ser muy creativos, y los de comunicación deben ser muy creativos, y todo lo de la creatividad. ¿Qué es la creatividad, chicos? Para ustedes, o sea, el concepto de creatividad, ¿cómo lo utilizan en su vida cotidiana? ¿Cuál es su concepto? Yo digo que es la capacidad de crear ideas originales Crear ideas originales, muy e bien, innovadoras. e innovadoras. Crear ideas originales e innovadoras, ¿ok? ¿Qué se requiere para eso? Yo pienso que se necesita tanto creatividad como ingenio, o sea, es como que una combinación entre ambas. Creatividad e ingenio, ¿ok? Tener como la chispa y, bueno, la creatividad, la explicación de Mauricio más o menos sería eso, ¿no? El ingenio, tener la idea fiel o única de un proyecto, de una idea, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta con eso? Porque si nos quedamos nada más con estos conceptos, pareciera que, bueno, es que voy a ser iluminado por Dios o por un alma divina y estoy esperando a que esa idea genuina, innovadora, ¿no? Que revolucione todo, si no llega a mí, yo no soy creativo, ¿no? Pues creo que también depende del dominio de la técnica, ¿no? Para realizarlo. Exacto, bueno, lo último que dijiste, el dominio de la técnica es parte de un creativo va a ser mucho mejor si tiene estructura profesional, teoriza sobre la composición, sobre el color, sobre cualquier tipo de elemento, no nada más en el arte o en el diseño, sino en cualquier elemento. Lo importante de un creativo es un empresario, un pintor, un cocinero, un lo que quieran, es justamente que dé el paso de tenerlo ideado a hacerlo. Y eso es lo más difícil de hacer. Muchas veces un creativo no surge porque tenga una idea, surge porque hace esa pequeña idea y le empieza a construir, le empieza a planear, le empieza a trabajar. Y eso es un problema que yo he detectado como mexicanos que tenemos, que a veces nos quedamos con ese miedo de crear, ¿no? De tomar esa iniciativa, de decir, oye, quiero ser creativo. No, es que tú no eres muy creativo, o tu idea a lo mejor está muy vista, o no es muy original. Entonces, bueno, pues no es original, no soy creativo. Entonces, pues bueno, me quedo con lo que ya sé o lo que ya tengo. También se necesita ser constante y paciente, ¿no? Constante, paciente, pues obviamente, si tú crees en tu proyecto, debe ser el primero que cree en tu proyecto, pues lo vas a defender y vas a tratar de que salga adelante. Si tú no crees en tu proyecto desde un principio, no lo hagas, o sea, nadie va a creer en él, ¿no? O sea, evidentemente, eso es algo muy común. Si tú estás convencido de que algo va a funcionar y que lo estás haciendo bien, obviamente, no es nada más yo creo y hago cualquier cosa y no funciona, evidentemente, pero sí es eso, es la constancia, la perseverancia, un poquito el trabajarlo, el seguir aprendiendo, actualizándose. Todo este tipo de procesos que hay que tener son parte de la creatividad, ¿no? Ustedes ven a los youtubers a lo mejor famosos, ¿no? No sé, cualquier youtuber así que gane mucho dinero, que tenga millones de seguidores y dicen, es que tuvo una idea genial, ¿cómo no se me ocurrió a mí, no? Y pues no sé, vean ahí a cualquiera de esos youtubers, pues no es que sean ideas genuinas, brillantes, que nadie de ustedes puede hacer. O sea, Luisito Comunica no hace algo que digas, no manches, este güey es un genio, o revolucionó con su creatividad, con sus ideas, ¿no? O no sé, digo, no sé si sean sus parámetros de éxito, ¿no? Evidentemente, aquí es muy ambiguo eso, pero sí es muy común ver a los youtubers ahorita como los grandes creadores de contenido y los vemos como a veces hasta ejemplo de, puta, este güey yo quiero ser como él, un anhelo, y pues sí lo pueden hacer, nada más es cosa de que lo hagan, o sea, no se queden ay, que yo quiero esperar a que venga la idea, ¿no? Y obviamente hacerlo bien, como les digo, hacer toda esta logística, hacer algo que les apasione, no necesariamente cosas lúdicas o cosas chuscas como lo hacen ellos. Es muy común irse a esa área porque, bueno, es la que más mercado genera o la que más seguidores genera, pero ustedes pueden hacerlo con otra perspectiva, a lo mejor más intelectual, más académica, más enfocada al cine, al arte, a la música, al dibujo, a lo mejor, ¿no? Algo que les guste y que hagan, pues un poquito de esta difusión que ustedes conocen de algo, ¿no? Pero bueno, todo esto va porque, bueno, se necesita creatividad para Photoshop, ¿sí? Se requiere creatividad. Se requiere tomar la decisión de hacer algo, de transformar algo, porque estamos creando algo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de la imagen que tenemos aquí,
¿Dónde puedo yo darme cuenta de que es creativa esta imagen? Más allá de que puede gustarnos o no la imagen que estamos aquí, porque puede ser un poco grotesca o un poco fuerte quizá, la creatividad se nota en que él ideó esta imagen, la persona que lo editó, no lo edité yo ni mucho menos, pero la persona que lo editó primero visualizó la idea, después dijo, ¿qué necesito para poder crear esta imagen o esta idea que yo tengo? Pues requiero un fondo tal, requiero distintas imágenes de un rostro, de mi rostro, de alguien más tomado desde diferentes perspectivas, requiero tales colores, tales lámparas, tal iluminación, todos estos elementos que él requiere previos a la captura y a la postproducción, los ideó, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al igual que en el cine, al igual que en la radio, al igual que en los podcasts, al igual que en el video, en un cortometraje, la imagen fotográfica requiere un guión, requiere una escaleta al menos. No es, agarro Photoshop, agarro tu imagen y chingue su madre como me venga en idea, ¿no? No, hay que planearlo, hay que crearlo, hay que ver qué quiero hacer, qué es lo que yo voy a hacer de esta imagen, qué elementos requiero, qué tipo de stock requiero, qué tipo de luces requiero, qué tipo de pinceles requiero, para poder después crear eso que yo estoy ideando, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces se da por default, decir, no, pues abre Photoshop y muévele, muévele, ¿qué quieres que le mueva? ¿Qué quieres que transforme? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está esto que yo cree algo? O sea, sobre la marcha me voy, solo corrijo, solo quieres que haga algo en particular o es crear, ¿no? Entonces, es importante que lo entiendan así porque cuando trabajen con Photoshop hagan escaletas, hagan un instrumento previo de un guión, un ejercicio de cómo lo quieren previsualizado y cómo lo van a tener ya elaborado después, ¿no? Entonces la creatividad ahí está. Otro elemento muy importante y que deben de tener conscientes muy claro como comunicadores, comunicólogos y demás, es que su trabajo, sea cual sea, debe tener un mensaje, ¿sí? A veces el mensaje puede ser muy implícito, a veces puede ser medio escondido, que se lea entre líneas, pero para ustedes siempre su trabajo debe tener un mensaje, debe tener un porqué, ¿no? O un para qué, ¿sí? Entonces, no es tomar la foto, me tomo el paisaje muy bonito, ¿y por qué? No, pues está bonito, por eso tomé la foto, por eso lo puse ahí. ¿Cuál es el sentido, no? Van ustedes a ver materias de semántica, van a ver semiótica, perdón, van a ver semiótica, van a ver pues un poquito más lenguaje no verbal, ¿no? Teoría del color, procesos que les van a ayudar a entender un poquito esta comunicación no verbal y que entiendan que todo dentro de la composición comunica y da sentido a lo que vemos, ¿no? Y ustedes lo irán construyendo tanto con esa comunicación no verbal, tanto con los objetos que ustedes ven en su composición, qué tipo de plano, qué tipo de toma, ¿no? No es lo mismo una fotografía con un ángulo picado, con uno contrapicado, porque ya desde ese ángulo ya da un mensaje y una connotación diferente, ¿no? Al sentido que queremos darle. Entonces, sus composiciones deben tener esta composición. Y a ver, permítanme tantito que me están marcando de escolares, pero piensen ahorita esta parte, ¿no? Lo que yo
Ay, perdón. Bueno, entonces teníamos que tengan que tener un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esta foto horrorosa, no? Aparentemente, pues esta imagen grotesca, una rata ahí partida ahí en forma de kiwi, ¿qué podría significar? ¿Qué significado le ven eso a ustedes? ¿Le ven algún sentido? ¿Alguna cuestión nada más de ocio? ¿Alguna cuestión ahí? La A lo mejor, dulzura de pequeños seres. La dulzura, ¿no? Algo dulce, pero la rata es algo como, no es tan dulce la rata, es como algo grotesco, ¿no? Algo sucio, ¿no? O sea, hay como dos elementos ahí que se contrastan. Obviamente un No es mensaje, cierto, profe. No son sucias ni grotescas. ¿no? Bueno, a ver, yo hablo en cuanto a sentido general, ¿no? Obviamente hay hámsters bonitos o hay. Pero si yo te pongo una rata, pues regularmente, o a la mayoría de la gente le pones una rata, pues lo va a asociar con algo negativo. Estoy hablando de cuestiones generales. Hay gente que le gustan los vampiros y otros que le tienen miedo a los murciélagos, ¿no? O sea, o hay gente que le gusta a los gatos y hay gente que detesta a los gatos. Pero bueno, simbólicamente el ratón no representa algo bonito, representa algo como medio grotescón, ¿no? Entonces, ¿qué le pueden ver ahí? yo pues puedo interpretarlo como, no sé, que a lo mejor los cultivos del kiwi afectan ¿cómo decirlo? Las regiones donde habitan estos ratones y que pues, no sé, quizá a lo mejor ese es el mensaje que nos quieran dar. Ándale, algo ahí como ya más social el asunto, ¿no? Pues bueno, de hecho, como dicen, tiene que ver mucho el contexto. Para entender el mensaje, también tenemos que entender el contexto en el cual se está dando este mensaje. No es lo mismo yo veo esta imagen sin ningún tipo de referencia ni contexto. Si yo les digo que esta imagen, bueno, fue parte de una campaña de Greenpeace para tratar de erradicar el cultivo bueno, cultivo o lo que sea, o como se le llame, de frutos transgénicos, ¿no? De fruta transgénica. Porque, bueno, obviamente, como saben, los elementos o los productos transgénicos, pues son desarrollados biológicamente a través de laboratorios y lo que más o menos tratan de darte aquí es que tú cuando consumes un kiwi transgénico, no te estás comiendo como tal un kiwi puro, sino te estás dando como un kiwi que tiene genes de a lo mejor de un ratón, o te estás comiendo algo que no es natural, ¿no? Tú no partes un ratón y ves un kiwi, ves vísceras, ves sangre. Lo mismo, digo, es un sentido quizá medio bizarro, pero se puede entender así, ¿no? Ya con este contexto de cuál es la intención. La intención tiene el mensaje de no compres productos transgénicos porque no es algo natural y es algo que, pues, no es bonito, ¿no? Y la imagen, pues, cumplió un poquito con eso, porque aunque a todo el mundo le puede gustar el kiwi, al verlo con un ratón, pues lo asocian y ese mensaje puede generar algún tipo de atención en mí. Y aplicaron esto mismo con los cigarros, ¿no? Ya en los cigarros ven una rata aplastada o una garganta toda negra porque, pues bueno, justamente causa este efecto de aversión. Pero bueno, tiene que ver con ese mensaje de cómo queremos dar ese mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es la intención específica cuando retocamos la imagen, cuando retocamos una fotografía? Después tenemos que debe haber diseño, ¿no? Debe haber este elemento estético de composición, de manejo de color, de leyes, que debe de cumplir con leyes de composición desde ley de la mirada, debe cumplir con leyes de regla de tercios a veces, con simetría, con proporción áurea, cuando ya nos vemos muy exquisitos. Dependiendo de todos estos elementos que después vayamos desarrollando, hay que implementarlos porque también el diseño, la composición, los elementos estéticos visten más nuestro trabajo. ¿Correcto? Bueno, son más ejemplos de cómo se ha utilizado Photoshop, desde bienes raíces, cómo nos la venden y cómo está realmente, ¿no? Todavía ni acaba en la construcción, pero ya la vemos bien armadita y bueno, ya vemos aquí el parquecito y vemos a los niños jugando y aquí todavía no vemos claro ni para dónde va, ¿no? Cuestiones, como les digo, medio artísticas, bizarras, pero que tendrán algún mensaje o significado y cuestiones simplemente de retoque general, ¿no? Rápido, esta parte me la voy a ir rápido, como uso general y regularmente Photoshop pues se tiende a ver como un maquillaje de la foto. No es eso nada más, por favor. Photoshop es más que simplemente retocar la imagen, no es
el photoshopéame, ¿no? Nada más ponme bonita, licúame, ponme más boobies o quítame, ponme el cabello. O sea, eso no es Photoshop, ¿no? Photoshop es una herramienta profesional de manipulación de la imagen que permite pues muchísimo más que simplemente retoque, ¿no? De fotografía. El retoque, pues bueno, se puede hacer, pero no es lo único. ¿Estamos? Entonces, ¿con esto alguna duda? ¿No? Bueno, pues rápidamente, así de volada, no quiero hacer muy extensivo esta sesión. La próxima clase les voy a pedir un favor. Vamos a trabajar con Photoshop. En la plataforma voy a colocar... bueno, de hecho ya está colocada. Sí estoy en la... Hay una carpeta que se llama Imágenes Práctica Photoshop. Y hay unas imágenes que están ahí, sale Leonardo DiCaprio y sale, a ver si los muestro. Aquí dentro de la plataforma, en la pestaña de recursos, hay una carpeta que dice Imágenes Práctica Photoshop y tiene estas imágenes que están aquí. Bueno, las descargan, por favor. Y para la próxima clase vamos a tratar de pues usarlas para la práctica específica con Photoshop, ¿no? Entonces, pues requiero que, pues saber quién puede tener Photoshop. ¿Quién no tiene Photoshop? Yo. Tampoco. Ok. Los que no tengan Photoshop, un favor, mándenme un mensaje para que yo les pueda orientar cómo pueden obtenerlo, ¿no? Y les pueda... Creo que yo tengo unas llaves de licencias. Bueno, las busco porque luego Ok, bueno, las podría pasar. sí, bueno, ahí si pueden apoyarse, de acuerdo, ¿no? Vamos a digo, no estoy pidiendo ninguna práctica de forma obligatoria de estas de Photoshop, porque entiendo que muchos de ustedes no las pueden tener, entonces no es parte de una práctica que se va a entregar, es un ejercicio que regularmente hacíamos en la clase, ahí tenemos el Photoshop ya instalado, pero bueno, al no tenerlo, quien no lo tenga, vamos a ver cómo lo podemos apoyar o orientar, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿importa la versión del Photoshop que tengamos? Bueno, hay versiones muy, muy antiguas, desde CS4 para atrás, que sí ya podría importar, pero si tienes versión CS5, CS6 o cualquiera que diga CC, ya CC 2020, 2019, 2018, ya son muy, muy actuales y no ha variado mucho la interfaz, ¿no? Entonces, pues si es una versión, digamos, del 2010 para acá, funciona prácticamente igual, ¿vale? O sea, estamos hablando de casi 10 años de versiones que son, no es que sean iguales, se han cambiado, pero que se trabajan muy parecido, ¿ok? Brandon dice que sí la tiene, entonces que también quien quiera acercarse con él, si nos haces favor, Brandon, y quien no, conmigo me manda mensaje, lo puede hacer, o quien la quiera buscar en internet también, pues bueno, ahí anda, ¿no? Por ahí anda en la nube ese programa. Para hacer esta práctica y este ejercicio, ¿no? Que también conozcan un poquito las cosas básicas de Photoshop. Y déjenme compartirles un poquito eso, de la visión general de Photoshop, para que la próxima clase, pues bueno, estemos ya en esa misma dinámica. Y quiero que veamos rápidamente esto. A ver. Bien, cuando nosotros abrimos Photoshop, eso es más o menos lo que vemos, ¿sí? Una interfaz, pues que evidentemente tiene mucho espacio aquí, porque esto lo vamos a llamar con el canvas o el lienzo de trabajo, ¿no? Y ese espacio de trabajo es donde se va a centrar la imagen. Photoshop permite crear proyectos desde cero, ¿no? O sea, podemos aquí en Photoshop darle archivo, crear un nuevo proyecto, seleccionar las dimensiones, el tipo de proyecto, si es para una hoja de papel, ¿no? Tamaño carta, pues bueno, abrimos un tamaño carta con las proporciones de resolución, color, o sea, podemos generarlo desde cero y se genera un proyecto con las dimensiones que abrimos, tamaño carta, y a partir de ahí empezar a construir la imagen.
Sin embargo, a pesar de que se puede hacer, o sea, reitero, sí se puede hacer, Photoshop no está pensado como para partir de cero. Photoshop, al ser una herramienta para manipular, siempre parte de una imagen base, ¿no? ¿Qué es lo que vas a manipular? Pues vas a manipular la imagen, vas a transformar la imagen. Entonces, regularmente Photoshop parte de una imagen. Entonces, para esto le vamos a dar archivo, abrir y seleccionar una imagen. Vamos a seleccionar, caray, esta imagen, ¿no? La abro y el proyecto se va a abrir con las dimensiones exactas de esta imagen, ¿no? O sea, se va a ajustar a la medida de la imagen que yo estoy colocando, ¿sí? Si yo abro otro archivo, abrir, y ahora vamos a abrir el perrito que había descargado por acá, este proyecto se va a ajustar a esa imagen en específico. De hecho, vean que yo puedo trabajar con Photoshop con dos proyectos diferentes, ¿sí? Tenemos la posibilidad de trabajar con proyectos diferentes dentro del mismo programa. Algo que deben de entender de Photoshop, que se puede abrir varios proyectos y que se pueden pasar incluso imágenes o capas de un proyecto a otro, ¿no? Pues así como que de una forma muy, muy rápida. Ya vieron que aquí ya tiene el PNG y ya se puede ver un poquito más integrado el perro. Faltaría darle color, una proporción real, ¿no? Aquí se ve completamente falso, pero está mucho mejor que si yo coloco el otro perro que había hecho, que vean cómo se ve todo mal, ese mapa de PNG aparente que decía que era PNG, que pues resulta que no es PNG y no tiene transparencia en PNG. Entonces, esto resulta más tedioso porque ahora tengo que recortar este perro para que esté incorporado dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en Photoshop? Lo vamos a revisar la próxima sesión, pero lo pongo en perspectiva. Un espacio de trabajo, ¿sí? Un área de herramientas donde vamos a poder localizar distintas herramientas y variadas que vamos a ir tratar de ubicar algunas. No vamos a ver todas en esta materia. Vamos a ver algunas de las más básicas y más comunes. Un menú que dependiendo de la herramienta que yo seleccione va a variar. Es decir, este menú va condicionado a la herramienta que yo selecciono. Cada herramienta tiene su menú de ajustes. Lo vamos a ver aquí, cada uno de ellos. Tenemos del lado derecho, bueno, esto dependerá mucho de la vista que ustedes pongan. Yo lo estoy poniendo ahorita en aspectos esenciales, como la forma básica de cómo se visualiza Photoshop. Ustedes lo pueden visualizar de distintas maneras. Vamos a empezar todos por aspectos esenciales. Y aquí tenemos algo muy importante, que son las capas, ¿sí? Estas capas van a ser pues las imágenes que se trabajan dentro de Photoshop. Si se dan cuenta, tengo ahorita dos capas. La que se abrió originalmente, que se llama fondo, que es esta, y la del perrito que añadí, que si yo cierro y abro este ojito, lo puedo ver, o si la cierro, pues no lo puedo ver, ¿sí? Yo puedo generar tantas capas como quiera, desde capas en cero, capas blancas, que yo puedo ir añadiendo imágenes ahí, con este botón de aquí, que es generar capas, o Command N. No, perdón, Command N es para hacer acá. Command J es para duplicarlas, para poder duplicar las capas que yo quiero, o irme directamente con una capa en blanco, ¿no? Lo importante de trabajar con las capas, que es parte del truco de Photoshop, es que al integrar varias imágenes con posiciones diferentes, podemos integrar muy bien estas imágenes. Voy a duplicar el fondo. Voy a quitar este candado porque también, eso lo voy a explicar en la próxima clase, que siempre debemos duplicar el fondo que tenemos original, porque siempre es bueno tener un respaldo, pero bueno, se los voy a comentar en la próxima clase. Este fondo está aquí abajo y la imagen de mi perro está aquí arriba. Así se dan cuenta el orden en donde las tengo. Si yo subo la imagen de acá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué notaron? Desapareció el perro. Desaparece el perro. No es que el perro ya no exista. Aquí está mi perro y está con el ojito. Pero el perro está abajo de la imagen.
Entonces, las capas funcionan con un orden de la que está sobrepuesta, la que está arriba, siempre está en primer plano. Como la imagen que está en primer plano cubre todo el canvas, cubre toda la composición de la imagen, no puedo ver lo que está detrás. Si yo agarro y borro con una goma por aquí, vamos a borrar esto, borro más o menos por aquí, empiezo a borrar, ahí está mi perro. ¿Qué es lo que yo hice? Borré la parte donde aparecía el perro. Se sigue viendo bien porque tengo la imagen que está aquí al fondo que cubre eso. Si yo cierro el ojo de esa imagen, ya se nota mi borrón. ¿Se dan cuenta? O si yo borro el perro y quito eso, veo lo que yo borré ahí. Y ahí se ve esto. Al momento de poner la imagen de fondo, se nota esta parte de acá. Ahora, si yo a esta imagen de fondo le pongo un filtro de blanco y negro, vamos a poner una imagen de blanco y negro para diferenciarlo uno del otro, ya me doy cuenta que la imagen que borré tiene blanco y negro y vean cómo se alcanza a integrar el blanco y negro con el color. Ahí. Porque este está en blanco y negro y la que está abajo tiene color. Entonces, cuando pongo esto y esto, ya empiezo a fusionar este tipo de colores porque no he movido nada. Estoy jugando simplemente con la posición de las capas. Y ese juego, y esa interacción entre capas es lo que le da mucho sentido y mucha vida a lo que es el Photoshop. Entender esta lógica de cómo posiciono capas y de cómo las organizo dentro de este cajón que se llama capas, me va a ayudar muchísimo a entender este programa que es bastante bonito, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos de tener claro, se los acerco, es que estamos trabajando con mapas de bits, ¿no? Aquí vemos una imagen muy bonita y si yo me acerco, ahí veo puntos, ¿no? Ahí, o sea, yo puedo agarrar el pincel ¿cómo se llama? Este pincel, aquí está, el botecito de agarro verde, y yo me puedo poner a pintar. Bueno, aquí me lo pintó todo porque agarra por aspectos de color, pero me puedo ir a pintar cuadro por cuadro y puedo construir completamente una imagen nueva, ¿no? O sea, Photoshop, la ventaja de trabajar en mapas de bits es que como está trabajado justamente en píxeles, se puede transformar desde cero, ¿no? Todo nuestro trabajo, ¿sí? Pero, estamos trabajando con mapas de bits. A pesar de que la imagen está muy bien en resolución, seguimos trabajando en mapa de bits. Si yo abro una imagen, por ejemplo esta de acá, y yo me acerco, me voy a dar cuenta también que está hecha en mapas de bits, ¿sí? Todas están hechas en mapas de bits. Va a depender el tamaño de la imagen, la resolución de la imagen, qué tan bien o qué tan mal se ve pixeleado. No podemos abrir una imagen en Photoshop. Voy a buscar una imagen de mala resolución. Rápidamente voy a poner paisaje. En Google le voy a poner imágenes, le voy a poner herramientas de búsqueda que sean de tamaño, pues prácticamente iconos. A ver esta imagen, guardar imagen como. Entonces ya rápido me fui a Google y fui a descargar una imagen de baja calidad, de baja resolución, que es esta. Incluso si yo la abro en mi vista previa, pues se ve mucho más pequeña. Y si la abro, vean cómo esta imagen, si yo la acerco, vean, ya se empieza a ver pixelada desde antes de que me acerque mucho a ella. Porque la resolución pues, está muy hecha prácticamente, pues parece Minecraft esto, ¿no? O sea, está muy pixeleado todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que suelen muchos cometer o es muy común cometer? A veces esta imagen, decimos, es que está bien bonita, ¿no? ¿Qué hice aquí que se movió esto? Pero bueno. A ver. Vemos esto que dice, pues está muy bonito y lo que quiero hacer es llevármelo a mi proyecto de acá, al bueno. Entonces lo que hago es selecciono esta imagen y me la voy a llevar al proyecto que... Ah, no, aquí no, que es el perro, al proyecto de acá y la pongo. Y ya integro una imagen que obviamente no tiene las dimensiones, se ve mucho más pequeña, porque vean la diferencia. Esta imagen
cabe aquí como prácticamente como 30, 40 veces, porque es 30 o 40 veces más grande que esta. Entonces, el error que hacemos es, pues, le estiro para que se adapte, ¿no? Pero grave error. ¿Qué está pasando ahí? Se está pixeleando. ¿Sí? Estamos estirando los mapas de bits. Los mapas de bits no van a interpretar, pues este color debe de ir aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es, pues, pixelearlo aún más. Y lo mismo, si yo hago el error, que lo borro, de llevarme esta imagen para el proyecto pequeño, ¿qué va a pasar ahí cuando lo suelte? ¡Pum! Me recortó la imagen, ¿no? ¿Pero por qué me la recortó? Porque solamente me puso un fragmento de la imagen que tiene esa resolución. ¿Sí? Me puso un fragmento de esa imagen que tiene esa resolución y que va a estar en los píxeles del proyecto original. Entonces, lo que se debe de hacer es colocar en todo caso el proyecto. Cuando trabajamos con distintos proyectos, lo que hacemos es, voy a borrar este que ya puse aquí, y lo que voy a hacer es archivo, colocar, y escojo la imagen que quiero colocar en ese proyecto para que la coloque tal cual. Me la pone así, obviamente también, le voy a poner Enter para que se asiente. Vean la diferencia de cuando yo puse esta imagen en este proyecto, vean aquí cómo ya se ve bien pixeleada, y acá cómo no se ve pixeleada. ¿Por qué? Porque como este proyecto se abrió con la configuración de la imagen pixeleada, cuando yo coloco esta aquí también se adapta a esta imagen. ¿Entienden eso? Y acá la imagen tiene mayores píxeles, se distribuyen mejor y evidentemente la imagen se ve con su resolución más clara. ¿Sí? Bueno, esto es un pequeño, así como una vista muy, muy previa de lo que es Photoshop. Vamos a trabajar entonces la próxima sesión con esta herramienta. Descarguen de favor ¿Sí vieron esa última parte o no? Sí. Sí, porque me decía que la pantalla se había detenido y no sé qué. Bueno, entonces chequen muy bien las imágenes, el Photoshop lo revisamos y el jueves vemos un poquito una práctica para que vean algunas herramientas de cómo se pueden utilizar, de cómo se pueden aplicar ciertas pues sí, ejercicios con Photoshop. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ¿sí le mandamos mensaje o ya con lo que dijo Brandon? Sí, Para lo del programa no, de Photoshop. con gusto mándame mensaje y les podemos facilitar eso, ¿va? Si se quieren acercar con Brandon y Brandon también me apoya adelante, porque si son muchos, pues ya nos distribuimos, pero con quien quieran. ¿Ah? Bueno, pues ya están. A ver, en el chat, perdón, no había leído los chats. La mando el link al grupo Captura PNG. ¿Qué es esto? Perro divino. Ok. Ok, perfecto. Bueno, creo que Brandon ahí ya mandó algo. ¿Vale? Pero bueno, de todas formas, si no les funciona lo que sea, me dicen, ¿vale? Bien. Entonces, nos vemos el jueves, chicos. Misma hora, mismo canal. Vale. Bye. Bye, profe. Bye, bye. Gracias, Luego, profe. profe, Gracias. bye.